Hoy en día vamos a continuar con nuestro estudio de toda la Biblia. Hemos empezado ya, tenemos, si no me equivoco, ya 3 años, dos, 2 años estudiando toda la Biblia y hemos llegado ya al 11.º libro, que es el libro de Primera de Reyes. El título de la enseñanza de hoy es ¿qué es dejar a Dios y vivir en rebelión? Una enseñanza muy práctica, de hecho tan práctica que el título es una pregunta para que la enseñanza meramente nos dé la respuesta. ¿Qué es dejar a Dios y vivir en rebelión? Podríamos pensar que esto es una pregunta muy básica. Cualquiera diría, bueno, es sencillo entender cuándo alguien ha dejado a Dios. Pero creo que hoy y la próxima semana que nos extenderemos haciendo este estudio, vamos a ver que dejar a Dios es algo que muchas veces podría ser de manera inconsciente. Y yo podría haber dejado a Dios ya hace rato y estar en una de estas sillas sentado, estar en una mesa de discipulado recibiendo o intentando recibir, tener una apariencia de entrega, tener, qué sé yo, unas actitudes en mi vida como las de una persona que se supone que está siguiendo a Cristo, pero ya lo he dejado. Entonces creo que es una enseñanza muy práctica y vamos a empezar leyendo el pasaje que he escogido para hoy, que está en Primera de Reyes, capítulo 14. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 21 en adelante. Dice así: Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad de Jehová, que Jehová eligió de todas las tribus de Israel, para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Para entrar en contexto, vamos a ubicarnos en el reino de Israel, un reino unificado hasta este momento. Estudiamos la semana pasada que el rey Salomón tomó malas decisiones, influenciado precisamente por las pasiones de su carne. Y él no pudo detenerse delante de la invitación a abandonar a Dios que le estaba haciendo las relaciones con las cuales él compartía su vida. En Deuteronomio 17, Dios le hace una amonestación a los futuros reyes de Israel, dándoles la salida y la guía para que ellos puedan tener éxito en cada uno de sus reinados. Dice 17-18, dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y le tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra y a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, y en medio de Israel. Esta instrucción Salomón la dejó. Él se apartó de la palabra de Dios, él apostató, él salió de allí, de ese lugar. Y ahora encontramos el reino en graves problemas. Salomón dejó la Biblia, en otras palabras. Eso estudiamos la semana pasada. Por ese pequeño detalle su corazón se desvió. Se desvió al punto en que eventualmente encontramos a Salomón usando los recursos dados por Dios, malgastándolos, tanto su inteligencia, su sabiduría, como su dinero y la gente que tenía a su cargo para edificar templos a dioses ajenos, para idolatrar a ídolos satánicos.
El mismo que Dios le había provisto de más sabiduría que a ningún otro hombre, ahora está usando esto para pervertir a Israel en contra de su Dios. Muy triste el final de la vida de Salomón. Dios levanta además enemigos, dice la Biblia, para intentar despertarlo. Dice en 1 Reyes 10, el 1 Reyes 11, en el versículo 14, dice, y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Más adelante en el 23 dice, Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadadezer, rey de Soba. Un aspecto importante es que Dios es que estaba levantando estos enemigos. A veces pensaríamos que Dios no puede hacer nada en contra de la vida de una persona. Y no, Él mismo propicia que esta persona tenga oposición en su vida. Podríamos estar luchando en contra de Dios sin nosotros darnos cuenta. ¿Y todo originado por qué? Porque Salomón dejó la palabra de Dios. Hay enemigos que provienen de Dios y hay enemigos que son permitidos por Dios. Los que provienen de Dios tienen el propósito de despertar la conciencia adormecida de una persona. Y los que son provistos por Dios tienen un propósito, el propósito de enriquecer mi vida. ¿Cómo sé yo la diferencia? ¿Cómo sé que un enemigo viene de parte de él para terminar de despertar mi conciencia a través de la disciplina? ¿Y cómo sé que uno es solamente una especie de escalón que me va a hacer crecer? El enemigo se va a ver igual en los dos casos. La diferencia está en mi corazón. La diferencia está en mi comunión con el Señor. Si he dejado la comunión con el Señor, ya puedo leer qué tipo de enemigo es el que tengo enfrente. Me dirás, Guille, tengo un jefe insoportable, tengo una situación económica terrible, tengo un problema de salud fatal, puros enemigos. ¿Cómo sé yo cuál tipo de enemigo está delante de mí? Lo dirá cómo está tu relación con el Señor. En este caso, Salomón había dejado la Biblia y había tenido paz durante todo su reinado. Y de repente dice la Biblia que Dios suscita y Dios envía estos dos enemigos. Y un tercero, además, dice, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Tres enemigos al mismo tiempo. El último se llama Jeroboam. Este es importante porque él va a terminar siendo rey de Israel. Tan bajo cae Salomón, que Salomón procuró matar a Jeroboam cuando supo que él había sido escogido por Dios para reinar. Pero Jeroboam, dice la Biblia, se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta que Salomón murió. Aquel hombre que veíamos lleno de sabiduría ahora es un potencial asesino, queriendo hacer y seguir los deleites de su carne. Vemos cómo desaparece de la escena. De la muerte de Salomón solamente se comenta que él murió y pasó a formar parte de la casa de su padre en el sepulcro de sus padres. Una pausa, ¿cómo están de calor? Más o menos, que se calentó de repente, pero yo estoy... ¿O cómo están de frío? Digo, si ustedes también, yo me muero, yo sacrifico mi... Pero si sienten calor, pues esto nos va a afectar. ¿Ok? Ahí lo vamos viendo. Ya tengo agua, gracias. Bien, así es que Salomón desaparece de escena sin pena ni gloria. Y su hijo Roboam, dice la Biblia, que tenía 41 años cuando comenzó a reinar. Vamos, para que no nos distraigamos. Sí. Eso. Salomón, como les decía, a los 41 años empieza a reinar. Esto me llama a mí mucho la atención. ¿Por qué? Porque Roboam empieza a reinar a los 41 años y Salomón tenía 40 años de reinar. Quiere decir que Roboam vivió todo el reinado de su padre. Esto es importante porque vio todo el tiempo de esplendidez en el reinado y también vio la caída, percibió la caída de su padre en este reino. Vivió todo el reinado de su papá. Inclusive podemos estar seguros de que él estuvo en los brazos de su abuelo David, porque David tenía un año cuando David murió.
Y no es de descartar que David lo tuvo, lo consintió, e inclusive probablemente oró por él, con el nivel de espiritualidad que tenía su abuelo. Probablemente oró por su vida y por su futuro. Así es que Roboam empieza a reinar a los 41 años. En el año 931 a.C., dice la Biblia que reinó durante 17 años, hijo de Salomón e hijo de una mujer llamada Naama, amonita, una mujer no de los israelitas, sino hija de Amón. Esto ya nos dice algo. Era una de las 1000 mujeres de su padre Salomón. Si venía de ella, podemos tener claridad de que probablemente heredó las costumbres de ella. Las madres tienen una influencia increíble en los hijos, para bien y para mal. Probablemente heredó las costumbres y la religión de ella. Entonces tenemos un hombre aquí en el reino de Israel sentado como una saeta que ha sido enviada por sus padres con el objetivo de reinar. Dice la Biblia que los hijos son como saetas en manos del valiente. Y no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre. Esto es un principio que marcó la vida de Roboam. Lo que vio en su padre, no necesariamente lo vio siendo con testigo ocular de ello, pero la vida del padre marca a los hijos, traza un surco delante de sus vidas que será muy difícil de abandonar, tanto para bien como para mal. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso es una preciosa promesa, pero también da miedo, porque si lo instruyes mal, vas a marcar a tu hijo para el resto de su vida. Si lo instruyes bien, vas a tener la confianza de que toda esa instrucción lo va a acompañar para siempre. Y la mala vida del padre marca al hijo, inclusive cuando el hijo no está pendiente de las actitudes del padre. Igualmente, un padre ausente deja un espacio, un vacío increíble en el corazón del muchacho, que solamente el mundo llenará. Algunos podrán decir, bueno, gracias a Dios, todas las noches llego a dormir a casa. Eso no quiere decir que seas un padre ausente. Un padre ausente puede estar todos los días en casa. Ausente puede estar todos los días en casa. ¿Por qué? Porque está ausente emocionalmente de la vida del hijo. No está involucrado en la relación con el hijo. Al contrario, está marcando su vida de manera negativa por su indiferencia. Por supuesto, la solución de todo esto es Cristo. Dice la Biblia que el fin de la maldición es Cristo. Dice que Él bendecirá hasta 1000 generaciones a aquellos que temen y que siguen su pacto. Así es que el momento en que tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador y además lo invitas a reinar en tu hogar, Él puede transformar el destino, aquel surco puede volver a enderezarlo. No es lo que vemos en la vida de Roboam. Este muchacho con ese ADN que traía empieza a reinar sobre Israel. Dice la Biblia en 2 Crónicas 13:7 que Roboam era pusilánime, una palabra poco común, que quiere decir que era tenue en sus decisiones. Tomaba para un lado y luego tomaba para otro. Quiere decir que no tenía carácter para afirmarse en algo. No había sido enseñado a ser un hombre como debía. Era influenciable, tan influenciable que sus amigos jóvenes, igual que él, lo influenciaron mal, lo aconsejaron mal. Y siguiendo su consejo como primera decisión del reino de Roboam, se equivoca y produce esa decisión prácticamente una guerra civil en Israel. No voy a entrar en detalles porque el objetivo es que ustedes lean la Biblia. Yo no voy a venir a decirles lo que la Biblia dice. El objetivo es que ustedes la lean y aquí yo voy a profundizar en la enseñanza que hay detrás de estos pasajes que vamos a explicar. Pero el punto es que él es mal aconsejado y se produce una guerra civil en Israel. Una separación del reino. Una separación que Dios tiene que detener para que no llegue a guerra y le dice, Roboam, esto viene de Jehová. Te vas a quedar en este momento, así como estás, no vas a atacar para detener esto. Y Roboam queda habitando en el sur de Israel. Y el reino se divide en dos. El reino del sur, esto es importante porque a partir de ahora y hasta el resto de la escritura vamos a ver esta condición. En este momento se está dividiendo Israel. El Israel que hemos conocido desde Abraham, ahora se constituye prácticamente en dos naciones.
La nación del sur, el reino del sur, que también conocemos como Judá, el reino de Judá, para cuando lean la Biblia y se hable de Judá, se está refiriendo al reino del sur, cuya capital está en Jerusalén o estaba en Jerusalén en ese tiempo. Importante porque Jerusalén tiene el templo construido por Salomón, sinónimo de una relación con Dios. Era el lugar donde Israel estaba pendiente de la comunión con su Señor. El reino dura del año 931 hasta el año 586, prácticamente 345 años, y se detiene cuando hay una invasión de parte del rey Nabucodonosor de Babilonia y detiene para siempre ese reinado. Todos los hijos del rey David se mantienen como reyes de ese reinado, el reinado del sur. 20 reyes en total tendrá este reinado que vamos a empezar a estudiar el día de hoy. 19 profetas envió Dios a hablarle a todos esos 20 reyes a lo largo de los 345 años de historia del reino de Judá. Tenemos el reino del sur. Y por aparte está el reino del norte, cuya capital está en Samaria. Ahora entenderá por qué judíos y samaritanos no se llevaban hasta el tiempo de Jesucristo. La capital está en Samaria y el primer rey del reino del norte es Jeroboam, quien convence tras de sí a 10 de las tribus de Israel. Recuerdan que eran 12 tribus. 10 se van con Jeroboam, quien es rey del norte, y 2 se quedan con Roboam en el sur. La capital, como les dije, es Samaria, y en Samaria se establece uno de los 2 santuarios que Jeroboam construye para que el pueblo de él no tenga que ir a Jerusalén. Recuérdate que están instituidas 7 fiestas judías, de las cuales 3 era obligatorio ir a Jerusalén una vez al año a visitar. Pero Jeroboam ya no quería que sus habitantes fueran a Jerusalén, naturalmente, porque ahí estaba su enemigo Roboam. Entonces él muy convenientemente se inventa una religión. Como todas las religiones del universo, todas son inventadas por el hombre. Jeroboam se inventa una y pone un templo con los ídolos que él inventó en Samaria y pone otro templo en la tierra de Dan, al norte, en la frontera con Siria. Estuve en ese lugar, estuve justo en el templo, lo cual ya no queda prácticamente nada, lo que queda son unas bases de ese templo. Y lo que más me impresionó es que estaba estratégicamente ubicado en el camino donde los mercaderes pasaban de la región de Israel hacia la región siria. Y el guía que nos explicaba me preguntó, ¿sabes por qué está aquí exactamente este templo de Jeroboam? Porque por aquí pasaban todos los que hacían negocios. Y aquí tenían que hacer un peaje. El hombre no ha cambiado. La corrupción ha reinado desde que el hombre ha reinado. Por eso puso en Samaria un templo y por eso puso en la tierra de Dan otro templo al norte. Se divide el reino del norte tiene 19 reyes, dura menos, dura 209 años porque los asirios lo invaden en el año 722 y ahí termina este reinado del norte, 19 reyes y 8 profetas envía Dios. Son aspectos generales que nos van a ayudar a entender ahora mejor cuando leamos la Biblia. De hecho, el libro de Segunda de Crónicas hace una seguidilla de todos los reyes de Judá. Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que ahí no se comenta ningún rey de Israel. Crónicas de los reyes de Judá. El libro de Primera y Segunda de Reyes sí habla de todos los reyes de los 2 reinos. Yo, como práctica mía, yo leo los 2 libros en paralelo. Leo la vida de un rey en el libro de Primera de Reyes y lo leo en la Segunda de Crónicas. Primera de Crónicas se dedica prácticamente a David y parte de Salomón. Pero Crónicas está enfocado en la vida de los reyes del reino del sur de Jerusalén. Así es que bueno, empezamos de lleno con el reino de Roboam, hijo de Salomón, como les decía, hijo del rey David, rey del sur, rey de Judá. Y el reino del rey Roboam lo vamos a dividir en 4 etapas. Espero hoy por lo menos avanzar hasta la segunda etapa. La primera etapa se cumple en los primeros 3 años del reino. Y es lo que yo llamo la etapa de abundancia, de gracia y prosperidad. 3 años le duró esta etapa de abundancia, de gracia y de prosperidad. Y me gustaría ir haciendo en nuestras mentes el paralelismo con la vida de muchos cristianos, que cambia de etapas.
Y a veces no entendemos por qué hay etapas de abundancia, de gracia y de prosperidad y luego hay otro tipo de etapas. Vamos a prestarle la atención a la vida del rey Roboam. Segunda de Crónicas 11, del 5 al 6. Dice, y habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belén, Etam, Tecoa, Betsur, Soco, Adulam, Gat, Marese, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Roboam estaba disfrutando de un tiempo de abundancia, probablemente abundancia económica, consecuencia a la herencia que había recibido en su reino. Pero algo increíble empieza a ocurrir también. Él, como era dueño del territorio de Jerusalén, era dueño del templo. Así es que los oficios sacerdotales continúan y la relación con Dios continúa para aquellos que viven dentro de esa región. Todas las otras 10 tribus se quedaron sin templo, se quedaron sin sacerdotes, se quedaron sin forma de adorar a Dios, se quedaron sin dónde ir, sin festejos, sin las festividades judías. Se quedaron sin todo lo que ellos sabían que era fuente de sustento espiritual para sus vidas. Así es que todo fiel a Jehová migra hacia el sur. Y esto trae una gran abundancia para la vida del rey Roboam. Dice, y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel, ahora sí, cuando hablamos de todo Israel, son los 2 reinos, se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam, y sus hijos los excluyeron de su ministerio, del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes. Esto es lo que yo les decía, que Jeroboam se inventó una religión, dejó sin trabajo a los sacerdotes de Jehová y puso sus propios sacerdotes. Yo me pregunto, en el momento de la decisión, ¿qué decidían a quién adorar? Me recuerda aquel episodio de Israel en el desierto, cuando le dicen a Aarón, haznos dioses a quienes adoremos. Funden oro, crean un becerro y dicen, este es el Dios que los trajo de la tierra de Egipto. Y era para burlarse. ¿Y qué hacen ellos? Lo adoran. Qué locura, ¿no? ¿A dónde podemos llegar cuando descuidamos nuestra relación con Dios? Esto es sencillo verlo en tercera persona, pero qué locura cuando adoramos nuestra cuenta bancaria. O cuando lloramos, generalmente, porque la cuenta bancaria no está respondiendo como Dios que debería responder. Cuando esperamos de ella, cuando ella nos da plenitud, cuando nos da paz. O cuando esperamos de la salud, y la salud es la que nos da estabilidad emocional. Y estamos acostumbrados a poner en el ojo el Dios material, el Dios creado por el hombre, y reemplazar al Dios de los cielos. Así como ellos crearon un becerro, así nosotros creamos fuentes alternas de satisfacción que solamente engañan nuestras vidas. Así es que ellos despidieron a todos los sacerdotes, y dice la Biblia que Jeroboam designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Sinceramente, es difícil encontrar una persona que abiertamente diga, vamos a adorar los demonios. Pero sin embargo, la Biblia enseña que la adoración era demoníaca. ¿Y por qué es así? Porque dice la Biblia que los demonios están día y noche creando doctrinas que distraen al hombre de la sincera fidelidad a Cristo y que terminan haciendo que el hombre adore lo que no viene de la deidad de Dios. Doctrinas de demonios. Por eso la Biblia sí lo habla como es. Toda religión que no tenga a Dios, a Jesús como Dios y como único medio de salvación, es una adoración demoníaca, aunque sus seguidores no entiendan qué es lo que están adorando. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Dios
de Israel y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Es decir, tanto los sacerdotes dejaron sus tierras, sus ejidos, dejaron sus casas y migraron a Jerusalén, y también todos los ciudadanos de Israel que querían efectivamente seguir a Israel y no a los dioses que había inventado Jeroboam, migraron a Jerusalén. Y dice la Biblia que así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años. Esta es la primera etapa, los 3 años que digo yo de abundancia, de gracia y prosperidad. Dice, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. 3 años duró este tiempo de abundancia, de relación preciosa. Llegamos a la etapa número 2 de la vida del rey Roboam. La etapa que ocurre entre los 3 y los 5 años de su reinado. Y es lo que yo llamo la etapa de debilitamiento y de caída. En 2 de Crónicas 12:1 nos narra esta etapa. Dice, cuando Roboam había consolidado su reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Llegó el momento donde Roboam tenía lo que quería. Había consolidado su reino, tenía paz en su reino. Dice la Biblia en Deuteronomio 8, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que logres consolidar tus objetivos y te olvides de Dios. Dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas y que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y consolides tus sueños, consolides tus planes, obtengas tus objetivos, se cumpla lo que quieres y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Una advertencia para Israel desde Deuteronomio había dejado Moisés diciendo, cuidado cuando se consoliden tus sueños, tus anhelos, te olvides de Dios. Y aquí estamos viendo a Roboam 3 años buscando la consolidación de su reino, donde hubo abundancia de gracia y prosperidad, y ahí él toma la decisión de olvidarse de Dios. ¿Cómo sabemos que se olvidó de Dios? Porque la Biblia dice que él dejó a Dios. Bueno, siguió 2 simples pasos para dejar a Dios. Acabamos de leer uno de ellos. Dice la Biblia que Roboam, cuando había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová. Dejó la palabra de Dios. Primer paso para el debilitamiento de ese reino. Dejó la palabra de Dios. Ya había consolidado su reino, ya había obtenido lo que necesitaba y ahí revela su principal motivación y sus intenciones incorrectas. Buscaba a Dios durante esos 3 años únicamente porque lo necesitaba. Y cuando ya no lo necesitaba, entonces dejó la práctica de ir a la palabra de Dios. Él estaba tratando a Dios como un prestamista, como un inversionista, al cual se acude para que ponga fondos en mis anhelos, para pedirle que cubriera lo que yo no podría cubrir. Lo estaba usando como un guardaespaldas para que le protegiera. Lo buscaba como una fuente alterna de salud. Lo buscaba como un bombero que apagara los incendios. Lo buscaba como un genio de la lámpara que le concediera los deseos. Lo buscaba como un cupido que le consiguiera una pareja con quien casarse. Lo buscaba como una fuente de fertilidad de la cual obtener la gracia para poder tener hijos. Lo buscaba como alguien probablemente que le califique los exámenes para que tenga buena nota y pueda pasar el curso. O lo buscaba como un boost de energía para poder competir y ganar medallas. Así pasa cuando vivimos en indiferencia. Buscamos a Dios, pero buscar a Dios no es sinónimo de que tenga una relación con Él. Y aquí estamos viendo a Roboam viviendo de una manera inmerecida. Durante 3 años es cierto que buscó a Jehová, pero ahora, en este momento que ha sido consolidado su reino, nos damos cuenta de que solamente lo buscaba por conveniencia. Y cuando yo busco a Dios por lo que Dios me puede dar, eso no es buscar a Dios. Realmente es una marca de indiferencia.
Es buscarlo porque lo necesito, no porque lo quiero. Eso no es relación. Eso es medir astuta e interesadamente la entrega. Me entrego a Él para que Él me dé. Eso es tener un corazón tacaño, que no da nada más de su vida que lo necesario para recibir a cambio. Cuando dice que dejó la ley de Jehová, dice que Él abandonó la fuente de relación con Dios. No hay otra forma de relacionarse con Dios. El que me ama, mi palabra guardará, dice la Biblia. La forma de manifestar una relación con Dios es a través de la lectura de la Biblia. Y cuando Él dejó la Biblia, dejó su relación con Dios. Estamos entendiendo que dejar la Biblia es dejar a Dios. Yo espero que esa sea tu primera conclusión esta mañana. Si has dejado la Biblia, aunque estés viniendo acá, aunque te estés discipulando, aunque discipule de gente, si has dejado la Biblia, estamos viendo en la vida de Roboam que Dios le reclama que lo ha dejado a él. ¿Puedo acaso dejar la Biblia sin dejar a Dios? Pues quizá en mi mente me he encontrado una excusa para hacerlo, pero delante de Dios no. Dejar la ley de Jehová es abandonarlo a Él. Es de abandonar la zona donde mi alma está influenciada por Él. Es abandonar mi comunión con Él, mi relación con Él. Ese fue el primer paso de Roboam en su debilitamiento. Dejó la ley de Dios. Y el segundo paso está en 2 Crónicas 12:14. Dice que Roboam hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Segundo paso. Primero, dejó la Biblia. Y segundo, no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Esta palabra dispuso tiene que ver con estar disponible. Tiene que ver con ofrecer algo. Tiene que ver con poner algo a la orden de otro. Tiene que ver con separar algo para otro. En el latín, esta palabra disponer está constituida por un prefijo dis, que quiere decir separar o segregar, y la palabra ponere, que significa poner. Entonces, disponer quiere decir poner por separado el corazón. Y el segundo paso que siguió Roboam para su debilitamiento fue no poner por separado su corazón para buscar a Dios. Eso es dejar a Dios. Dejar a Dios es dejar su palabra y dejar de poner mi corazón por separado para buscarle. Hay traducciones de esta misma palabra en la Biblia. En Éxodo 16:15 se traduce como dado. Quiere decir dentro del contexto que Roboam no dio su corazón a Dios para buscarle. Hay otra traducción en Éxodo 19:11 de la misma palabra, quiere decir preparado. Entonces, dentro del contexto, Roboam no preparó su corazón para buscar a Dios. Y en Josué, mi favorita, en Josué 3, se narra aquel episodio donde los sacerdotes cruzan con el arca el río Jordán y ellos se detienen en el centro del cauce del río, ¿se acuerdan? Y el agua del río se seca, se detiene por un momento para que todo el pueblo cruce. Dice la Biblia que los sacerdotes quedaron parados en seco, firmes en medio del Jordán. En seco, firmes, quedaron parados, es la palabra dispuso. Entonces, Roboam no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Hay un contraste entre una persona que dispone su corazón para buscar a Dios y la persona que no lo hace. La que lo hace busca de Dios una relación. Es aquel que todos los días quiere tener y profundizar en su relación con Dios. Y la persona que no dispone su corazón, como lo hizo Roboam, es la persona que busca de Dios sacar provecho. Y los vamos a contrastar. El que busca a Dios para tener una relación con Él es el que busca lo que Él es, no lo que Él da. Podrás revisar tus oraciones y ver si estás intentando acercarte al Dios que es o al Dios que da. La esencia de las oraciones es muy diferente. Entonces, aquel que busca a Dios para tener una relación tiene tiempo para escucharlo.
Saca tiempo para escuchar la voz de Dios. Saca tiempo para ir a su palabra y oírlo. El que busca a Dios para sacar provecho, ese no tiene tiempo para escuchar la voz de Dios. Parcialmente, probablemente en los tiempos de necesidad, se ve movido a buscarlo. ¿Por qué? Porque necesita algo de él. Entonces atiende lo que él considera que le puede traer beneficio. Entonces viene a la reunión, se congrega quizá para ver de qué manera esto lo santifica. Probablemente abra la Biblia, no creo que tarde mucho tiempo ahí, porque es difícil encontrar en 66 libros la respuesta que quiero. Y la respuesta no viene por arte de magia. La respuesta viene cuando yo tengo una relación con este libro. Entonces, aquel que busca a Dios para sacar provecho, ese no tiene tiempo para escucharlo. Y es aquel que dice, no me queda tiempo. Estoy full, estoy lleno, compromisos, tareas, trabajo, deporte, actividades, esto, lo otro, y no me queda tiempo. Guille, ¿cómo haces tú? Yo no puedo. ¿Por qué no puede? Porque no quiere tener una relación con él, sino que lo busca para satisfacer alguna necesidad y sacar provecho de él. El segundo punto de contraste es que aquel que busca a Dios para tener una relación tiene tiempo para hablar con él. Ese saca tiempo para compartirle lo que hay en su corazón, para contarle su vida, para orar. El que busca a Dios para tener una relación con él, le habla a su Padre. No se limita, lo hace durante todo el día sin cesar. Tiene sus tiempos de oración privada, tiene sus tiempos de oración en pareja, tiene sus tiempos de oración pública, en grupal, etc. No tiene ningún problema en hablar con su Padre. Sabe hablarle además. Sabe porque lo conoce, sabe expresarle lo que a él le gusta escuchar. En cambio, aquel que busca a Dios para sacar provecho, como lo hizo Roboam durante 3 años, la oración es poca, porque está con un completo desconocido realmente. Es poca y básicamente la oración es para darle instrucciones a Dios de lo que debe hacer. Le pide, le dice para cuándo, lo que necesita, lo que quiere, lo que debe hacer. Y si tiene oración grupal es para decirle a los otros que le digan a Dios lo que tienen que hacer sobre su vida. ¿Por qué? Porque él busca sacar provecho de Dios, no busca una relación con Dios. El que busca la relación con Dios le cuenta a Dios lo que sea. Lo que sea. Habla como muchos de ustedes hablan. Sobre todo los venezolanos. Habla, expresa, necesita. No se resienta, Sebastián. Expresa y expresa y expresa y necesita sacar de su corazón solamente para garantizar de que está en constante comunión con su Padre. Le comparte todo porque quiere una relación con Él. Tercer punto de contraste. El que quiere tener una relación con Dios quiere conocerle más, no se satisface, quiere profundizar, quiere aprender más, quiere conocer acerca de la geografía, acerca de las costumbres de los tiempos, de las épocas, acerca de las situaciones que se presentaron en cada una de las narrativas, acerca de las figuras literarias usadas, acerca de los contextos de cada una de las parábolas. Quiere conocer a su Salvador, quiere entender cómo piensa, saber cómo es, qué ama, qué le disgusta, quiere conocerlo. El que quiere sacar provecho de Dios, eso no le interesa. Él quiere resuelto el tema, quiere apagado el fuego de su vida. Quiere el dinero en el banco, quiere el que se concrete la venta, que se cierre el negocio, quiere resuelto el tema. Así es que no le interesa conocerlo más, no le interesa estudiar y menos discipularse. No tengo tiempo para eso. Yo necesito un Dios que se acomode a mí, no uno que yo me tenga que acomodar a él. Faltaba menos. Me tengo que acomodar a mi jefe, me tengo que acomodar a mi esposa, me tengo que acomodar un poco de cosas y ahora también tengo que acomodarme a Dios. Jamás. El mundo hoy no vive pensando en eso. El mundo hoy necesita un genio de la lámpara. Ya no hay que frotar una lámpara. Froto la Biblia y que me salga aquel que me cumple los deseos. Pues creo que yo estoy acá para decirles que Dios no funciona así. Y se gastará la vida y nunca se manifestará en ti
porque Él no va a hacer nada con un corazón de estos. Y hoy nos ha permitido ver la vida de Roboam para que entendamos a dónde puede terminar una actitud de este tipo. Cuarto punto de contraste dice que una persona que quiere tener una relación con Dios no quiere afectar esa relación con Él. La cuida, la atesora, no la quiere perder. Todo aquello que pueda ser contrario a esa relación con Dios, lo saca de su vida. Si la tentación va a hacer que su relación con Dios se manche, procura alejarse lo más que pueda de la tentación. En cambio, aquel que busca sacar provecho de Dios, estas cosas le son indiferentes. Afectar su relación con Dios no le importa realmente, a menos de que esto lo afecte en cuanto a la respuesta que está esperando. Si está esperando una respuesta, entonces no va a permitir que algo la ponga en riesgo. Entonces ahí es donde vemos los tiempos de entrega. Donde vemos la gente de rodillas, porque estoy esperando la respuesta, que se sane el niño, o que me den el trabajo, o que venga lo que estoy pidiéndole que haga. Entonces por lo menos no quiero estorbarlo. Pero no es porque me interesa la relación con él, no es porque yo la conservo como algo atesorado, sino porque básicamente estoy esperando no estorbarlo. No quiero que me haga ningún reproche y me diga por tu culpa, porque no fuiste el domingo, entonces no te contesté. No. Entonces soy astuto y le doy lo que pienso que necesita. Quinto, creo, punto de contraste. Aquel que busca tener una relación con Dios, comparte esta relación con los demás. Le es natural, brota de sí. Brota, no tiene que aparentarlo. Pero el que no le importa tener una relación con Dios, sino que lo que quiere es sacar provecho de él, no tiene nada que compartir, porque no tiene nada. Conoce cosas lejanas, quizá teológicas, quizá historias, pero no tiene experiencia viva que compartir con nadie de su relación con Jesús. ¿Por qué? Porque no tiene una relación con Jesús. Quizá puede compartir religión, quizá puede invitar gente al grupo, quizá puede hacer eso. O quizá puede mandar algún pensamiento bonito por las redes sociales. Pero no tiene nada vivo que compartir. Aquel que quiere tener una relación con Dios busca siempre hacer los anhelos, cumplir los anhelos de Dios. Los medios de gracia para él son algo que quiere hacer, en lo que quiere estar. Es más, ahí está su casa. No veo el momento de llegar a los medios de gracia, porque quiero tener una relación con Dios. Y los medios son medios para tener una relación con Dios. En cambio, el que busca sacar provecho de Dios, los medios de gracia es algo que tengo que hacer. No es algo que anhelo hacer, es algo que tengo que hacer. Tengo que leer, no he leído. Tengo que orar, tengo que memorizar, tengo que ofrendar, tengo que testificar. Tengo. Porque son una condición que cumplir para obtener respuesta de Él. Pero cuando yo quiero tener una relación con Él, los medios de gracia son un deleite. Todos ellos me acercan a mi Creador. Todos ellos ensanchan mi corazón. Otro contraste, mi favorito, de mis héroes de la fe favoritas, Esdras. La misma palabra que dice que Roboam no dispuso su corazón para buscar a Dios, la encontramos también en Esdras capítulo 7. Vamos a buscarlo brevemente. Este hombre Esdras tendrá grande protagonismo al final de toda esta locura de los 20 reyes de Judá. Cuando llegue el reino babilónico y arrase por completo Jerusalén, Esdras será un hombre clave en la reconstrucción del templo y de las murallas de Jerusalén. Bueno, dice la Biblia, adelantándonos unos cuantos meses en nuestra enseñanza, que este hombre Esdras
se acercó al rey Artajerjes a pedirle que le permitiera ir a Jerusalén desde el reino babilónico en el que estaba, ir a Jerusalén a reconstruir. Una petición bastante difícil de cumplir. ¿Por qué? Porque le está diciendo, voy a reconstruir la casa de tus enemigos y necesito fondos. Se necesita gracia para que esta petición fuera concedida. Pues dice así, dice que Esdras, en el capítulo 7 de Esdras, voy a adelantarme algunos pasajes, dice que Esdras en el versículo 6 era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado y le concedió el rey todo lo que pidió. Esto no ocurre. Es un rey, ni siquiera es un presidente de un país como el nuestro, sino que es un rey de una potencia, en ese momento la potencia mundial. Y el rey dice que le concede todo. Solo el hecho de que tuviera una audiencia con el rey, ya está manifestada la gracia de Dios y la mano de Dios puesta sobre Esdras. ¿Has visto varón, hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. Probablemente Esdras era un hombre, no probablemente. De hecho, así lo define la Biblia, un hombre diligente. Dice, escriba diligente en la ley de Jehová. Y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Más adelante, en el versículo 9, dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. En ese día, todos los israelitas que estaban, los judíos en realidad que estaban en Babilonia, en el cautiverio, 70 años después de que el último de los 20 reyes tuviera la última de las disciplinas que vamos a llegar a ver en ese momento. Esdras, 70 años después, regresa con ellos a Israel, a Jerusalén para edificarla. Ese fue ese día. Y dice la Biblia que ese día, el primero del mes quinto, llegó a Jerusalén. Dice, estando con él la buena mano de Dios. Oigan, ¿por qué? Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Por qué Esdras tuvo tanta gracia? Porque había preparado su corazón. La palabra preparado es la misma palabra que estamos estudiando, que dice dispuso su corazón. Roboam no dispuso su corazón. Esdras dispuso su corazón. El mismo párrafo está en la Biblia 2 veces, solamente que uno no lo hizo Roboam y Esdras sí lo hizo. Dice, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Él había dispuesto su corazón. Él vivía como alguien que quería tener una relación con Dios. Y en breve les explico qué pasó con este hombre. Bueno, dice que el rey Artajerjes escribe una carta a Esdras y le dice, por mí es dada la orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiere ir contigo a Jerusalén, vaya. Es un edicto del rey. El que no cumple esto es convicto de muerte. Dice, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Me parece increíble que el rey describa a Esdras diciendo que tenía la ley de su Dios en su mano. Cuando Esdras se sentaba con el rey, él portaba la Biblia, porque era su corazón. Él no la tenía que portar. ¿Te has visto en ese dilema? ¿La llevo o no la llevo? ¿La pongo, la saco o no la saco? ¿Qué van a decir de mí? Ese pensamiento viene y es común. Pero cuando esto es tu corazón, no me importa lo que digan de mí. Quizá en otro tiempo, algunos de nosotros anduvimos una cajetilla que decía Marlboro en la bolsa. Y no nos importaba, de hecho nos sentíamos medio vaqueros cuando portábamos esa cajetilla. Y hoy en día, por la gracia de Dios que nos ha limpiado, y gracias a este libro que Él nos está enseñando a amarnos, tenemos todo. Nos está enseñando a amarle, a amarnos y amar a nuestro prójimo. Gracias a esta palabra tenemos todo. Y Esdras se presentaba delante del rey con la palabra de Dios en su mano. Y el rey decía, la palabra de Dios que tienes en tu mano. Confiado en que esta era una de las características de Esdras.
Dice, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel. Vas a irte con oro y con plata, Esdras. Vas a regresar a Israel con dinero que yo te voy a dar para que reedifiques esa ciudad. Dice, y toda la plata y todo el oro que hay en toda la provincia de Babilonia, que las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Esdras, yo rey y mis 7 consejeros te vamos a ofrendar de nuestra bolsa. Y todo el pueblo babilónico que no eran israelitas, que no eran creyentes en el Dios de Israel, todos ellos y los sacerdotes de ellos, que son sacerdotes de otros dioses, todos ellos te van a ofrendar y te van a dar dinero para que tú vayas a reedificar el templo. El templo es el lugar de comunión de los hijos de Israel con su Dios. Se le estaba concediendo a Esdras algo imposible de ser concedido. ¿Por qué? Porque Esdras dispuso su corazón para buscar a Dios. Y lo que a ti y a tus hermanos, dice el versículo 18, os parezca hacer con la otra plata y el oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados, le devolvieron todos los utensilios que habían saqueado. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante del Dios de Jerusalén. Y dice, y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. ¿De cuál rey? Del rey de Babilonia. Todo el proyecto va a estar fondeado por mí, dice el rey de Babilonia. Vas a regresar a Israel y vas a edificar. ¿A dónde voy con esto? ¿Qué gracia recibió Esdras delante de un impío? ¡Qué gracia! Yo creo que todos necesitamos de esa gracia. Algunos con el jefe, algunos nosotros con el suegro, algunos con el médico, algunos con una entrevista de trabajo, algunos en un negocio. Todos necesitamos de una gracia especial. Pero esa gracia especial no viene en aquellos que buscan sacar provecho de Dios. Viene para aquellos que viven para tener una relación con Dios como la que tenía Esdras. Miren cómo termina esta carta. Dice, y por mí, Artajerjes rey, es dada la orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que se pida, todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Una instrucción a todos los que están al otro lado del Jordán, que es Israel, porque estamos hablando de la parte de Mesopotamia. Todos los que están de aquel lado, todos reciben una instrucción de lo que tú pidas, te lo tienen que dar, prontamente, sin retraso. Así es que si has dispuesto tu corazón para buscar una relación con Dios, pide sin reparo, como pidió Esdras. Dios le dio más abundantemente. Dios le dio la orden a Artajerjes y le dijo, le vas a dar todo, hasta de tu propia bolsa, de tus ahorros le vas a dar. Y tus 7 consejeros le van a dar. Y todos tus falsos sacerdotes le van a dar. Y todo el pueblo le va a dar. Y vas a mandarle una carta a los del otro lado que le den lo que él pida rapidito, prontamente. Porque Esdras había dispuesto su corazón. Así es que si tú hoy has dispuesto tu corazón para tener una relación con Dios, pide con confianza. Me atrevo a decir esto, pide con confianza. ¿Por qué? Porque vas a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si no has dispuesto tu corazón para buscar a Dios y si has dejado la palabra de Dios, como el primer paso que vimos que hizo Roboam, no seas descarado esperando de Dios. Porque estás dentro del grupo de los que buscan a Dios para sacar provecho. Así es que el debilitamiento de Roboam tuvo 2 pasos. Dejó la Biblia y no dispuso su corazón. ¿Qué podemos esperar de una situación así? La caída. 1 Reyes 14, 22 dice, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra,
e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Para terminar este punto, una marca de dejar la palabra de Dios y de no disponer el corazón es lo que está ocurriendo con Israel. El primero, la idolatría. Edificaron lugares altos para adorar dioses ajenos. Estatuas e imágenes de acera, dios pagano. La idolatría es una marca de alguien que ha dejado a Dios. Probablemente pensarás, bueno, yo no tengo ningún altar en la casa. De hecho, la virgen que tenía la quité. O los santos que tenía los boté. O las imágenes que tenía de los budas ya los saqué. Bueno, el diablo es más sutil que eso. La idolatría puede ir desde que estés esperando algo de algo que no es Dios o de ti mismo. Tú eres tu propio Dios. Eso es una marca sin comparación en alguien que ha dejado la Biblia. Cuando Dios no es mi Dios, yo soy mi propio Dios. Y yo me siento en el trono y yo digo las cosas que se deben hacer. Yo quiero mi relación cuando la quiero, yo quiero el dinero cuando lo quiero, de la forma que sea, no importa si es legal o no es legal. Yo quiero obtener lo que quiero, yo quiero hacer las cosas ya a mi manera, porque yo soy Dios y yo doy la orden sobre mi vida. Y no me voy a someter a nadie. La primera marca de alguien que ha dejado la palabra de Dios y que no dispone su corazón a Dios es la idolatría. Y la segunda, igualmente horrible y peligrosa, es la inmoralidad. Dice la Biblia que hubo sodomitas en la tierra. ¿Sí saben qué es un sodomita? Bueno, es un habitante de Sodoma. Realmente no hay habitantes de Sodoma en ese tiempo, porque Sodoma fue destruido. Recuerdan, Sodoma y Gomorra, junto con otras 3 ciudades, fueron destruidas por la inmoralidad en la que vivían. Tenían relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres y hombres y animales. Y por eso Dios trajo esta clase de juicio sobre ellos, que hizo descender fuego del cielo y destruyó Sodoma y Gomorra. Pero dice la Biblia que había sodomitas en la tierra. Realmente no había habitantes de Sodoma, sino que los israelitas habían adquirido la práctica de los habitantes de Sodoma. Y hombres tenían relaciones con hombres. A causa de haber dejado la Biblia, a causa de no disponer el corazón para buscar a Dios, empezaron a darse estas situaciones. Homosexualismo. Y dice que además hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones. Empezaron a copiar las naciones de Canaán y sus alrededores y a hacer como ellos hacían, las costumbres de ellos. Marca de haber dejado la Biblia. Empiezo a vivir como el mundo vive. Mira, Guille, bueno, yo no he llegado, no estoy en esa inmoralidad, gracias a Dios. Bueno, yo quiero decirte algo. En la Biblia, Dios establece las manifestaciones de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías. Establece que tanto tiene que ver con inmoralidad, la homosexualidad, como también la promiscuidad, o también la pornografía, o también deleitar mis ojos delante de la desnudez. Para Dios todo es igual. Quizá de manera horizontal hay cosas que se ven más graves que otras. Pero de manera vertical, dice la Biblia, que cuando yo estoy codiciando en mi corazón a la mujer de mi prójimo, yo estoy adulterando con ella. Para Dios eso es inmoralidad. Y la inmoralidad es una marca de una persona que ha dejado la Biblia y que ha dejado de disponer su corazón a Dios. Tan inmoral es el homosexual como el que revisa sus redes sociales para ver las fotos que sabe que no debe ver. Tan inmoral es el homosexual como aquel que invierte tiempo en lectura o en imágenes pornográficas. Delante de Dios es inmoralidad. Así es que probablemente no haya costumbres sodomitas en tu vida. Pero quizá no te has dado cuenta que estás habitando y estás conformándote a las abominaciones de las naciones que te rodean, la gente que te rodea, cómo vive la gente que te rodea. Tan inmoral es todo eso como poner en mi oído inmoralidades a través de la música
o de las historias, permitiéndolas y viéndolas como algo común. Cantar una canción en la cual se está exaltando la inmoralidad. Delante de Dios estamos hablando de lo mismo, porque Él es un Dios santo. Así es que ya sabes a dónde vas si dejas la Biblia. Y si la has dejado, ya tú sabes, quizá, porque no tienes control. Cuando estás en ese lugar donde nadie te ve. Yo quiero que sepas algo. Donde nadie te ve, Dios te está viendo. Y ese es el que importa. No hagas nada en privado que al día siguiente vaya a salir en los periódicos y te avergüence. Piensa que todo lo que haces en privado mañana puede estar en el periódico. Y pregúntate cómo te sentirías. Quizás si mañana la primera plana del periódico es ver a tu persona arrodillado al lado de la cama orando, te sentirías muy orgulloso. Ese tipo de vida privada, sí te gustaría que saliera a la luz pública. Pero algunas otras costumbres no. Y quiero que sepas que eso es una marca de alguien que ha dejado la palabra de Dios. Esta es la segunda etapa. La primera fue un tiempo de mucha gracia y abundancia que duró solamente 3 años. A veces llegamos a la vida cristiana y pasamos por un periodo donde todo es perfecto, donde no se me ocurre dañar mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque sé que Él me va a dar tantas cosas. Mi vida por fin va a cambiar. Por fin, y ahora estoy rodeado un poco de personas que yo sé que son de bien para mi vida y eso me absorbe y me hace ir llevado por una inercia, por una nueva corriente. Antes era llevado por la corriente del mundo, ahora soy por la corriente cristiana. Pero quizá 3 años dure, cuando mucho. A lo mejor 2, a lo mejor 1, a lo mejor semanas. O a lo peor. Y después de esto me doy cuenta de que mi relación con Dios no era sólida. Era una relación que buscaba sacar conveniencia de Él. Una relación en función de lo que Él puede dar. No lo busco a Él, busco lo que Él da. E inmediatamente dejo mi relación con Él. Dejo su palabra y dejo de disponer mi corazón. Y empiezan las marcas de aquello que había dejado. Aquello que había tenido victoria en otro tiempo. Voy a introducir únicamente la tercera etapa. La etapa del reinado de Roboam, que empieza a partir del año 5 de su reinado. Del 1 al 3 estuvo en abundancia. Del 3 al 5 vino el debilitamiento y la caída. Y en el año 5 dice la Biblia, en 2 Corintios 12, de Crónicas, 12:2, dice, y por cuanto se habían rebelado contra Jehová. Una pregunta, ¿en qué momento nos rebelamos en contra tuya, Dios? En el momento en que dejaste la Biblia. ¿Cuándo se rebeló Roboam en contra de Dios? ¿Cuándo dijo, no quiero nada contigo? ¿Cuándo dijo, voy a ir en contra de ti? ¿Cuándo? Cuando dejó la Biblia. Eso es rebelarse en contra de Dios. Si has dejado la Biblia, te has rebelado en contra de Él. Dice, por cuanto se rebelaron contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac. Adivinen, ¿rey de dónde? Rey de Egipto. ¿Recuerdan Egipto? La esclavitud. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿A quien sepultó debajo de 10 plagas? ¿A quien ahogó debajo de un mar de sangre rojo? Del cual me sacó para darme una nueva tierra, una nueva vida, una nueva esperanza. De repente, ahora ese mundo pasado empieza a ser un problema en mi vida. Ahora aquello que estaba sepultado, de repente empieza a surgir. Vino Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Entonces dice 2 Crónicas 12, del 5 al 6, vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén. Por supuesto, hubo un llamado a reunirse. ¿Qué está pasando? Tenemos un ataque. Hemos edificado
Si vieron cómo empezó la reunión, haciendo énfasis en todas las edificaciones que hizo Roboam alrededor de Judá, estaba realmente edificando las fronteras para prevenir ataques. Y dice que Sisac lo primero que hizo fue atacar todas esas ciudades que había fortalecido y había reedificado y todas las tomó. No fueron reto para él. Se convoca reunión de todos los príncipes, se reúnen en Jerusalén a ver qué está pasando, cómo estamos perdiendo esta guerra. Y dice la Biblia que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo el profeta Semaías, así ha dicho Jehová, y ojalá hoy tú me puedas ver a mí como este profeta Semaías. Así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado. ¿Puede Dios dejar a un creyente? ¿Puede Dios dejar un hijo? Bien sabemos que la salvación no se pierde. Fue comprada por la sangre de Jesús. Quieras o no, te guste o no, te portes bien o no, vas para el cielo. Si has recibido al Espíritu Santo de Dios en tu corazón. Pero aquel Dios que da las victorias, aquel Dios que responde oraciones, que abre las puertas, aquel Dios que trae a tu vida el gozo que solamente una relación con Él puede proveer, te ha dejado, Roboam. Pero primero dice, vosotros me habéis dejado. Dios, ¿cuándo te dejamos? Estamos en el templo, a cada rato vamos. Estamos en las fiestas judías. Tenemos toda la práctica de los sacerdotes y todo andando. ¿Cuándo te dejamos, Dios? ¿Sí recuerdan cuándo? Cuando dejaron su palabra. Esa fue la caída de Roboam. Segunda de Crónicas 12:1 dice que dejó su palabra cuando el reino estaba consolidado. La advertencia de Deuteronomio 8, cuidado que cuando tengan respuesta de todas las cosas, dejes su palabra. Tu corazón deje de arder para buscar su palabra. Cuidado. ¿Por qué? Porque pasa esto. Vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Además les dice, en manos de Sisac, yo traje a Sisac, el rey de Egipto. Si recuerdan aquel caso de 1 Corintios 5, de un hombre inmoral, adúltero, etcétera, que estaba en la iglesia. Y Pablo dice, entréguenlo a Satanás para que lo destruya, para que la carne sea destruida y su alma sea salva. ¿Qué está diciendo? Saquen las manos. Es la voluntad de Dios. Su vida está tan mal que es la voluntad de Dios que él reciba una disciplina. Y ahí es donde viene la disciplina. Esta es la tercera etapa, la disciplina. La primera, gracia y prosperidad. La segunda, debilitamiento y caída, desinterés en la palabra de Dios. No me interesa lo que se está diciendo. Es más, ¿a qué horas termina esta reunión? Ya me quiero ir, tengo sueño. Debilitamiento y caída. Da risa, pero a la luz de esto, da nervios. Primera etapa, abundancia, prosperidad. Segunda etapa, debilitamiento y caída. Tercera etapa, disciplina. ¿Por qué Dios trae la disciplina? Porque eso es lo que hace un padre con sus hijos. ¿Qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pregunta Hebreos 12. Si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Pero Dios azota a todo aquel que llama por hijo. Eso es lo que hace un padre cuando su hijo tiene un comportamiento indebido, lo corrige. Por eso llama a Sisac. Dice, por eso viene la disciplina. Y dice la Biblia que los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. 3 palabras fue su conclusión. Dios está haciendo correcto. Dios está haciendo lo que debe. El rey de Egipto, nuestro antiguo enemigo, ahora nos tiene debajo. Cuando dejamos a Dios, Roboam, ¿sabes cuándo? Cuando dejamos la Biblia. Y cuando dejamos de disponer nuestro corazón. Aquellas victorias que sabemos que Él puede dar, las abandonamos. Vamos a continuar con la tercera y cuarta etapa la próxima semana. Pero creo que hoy tenemos suficiente como para clamarle a Dios y decirle, Señor, si mi corazón no está ardiendo en fuego por ti, por tu palabra, si he dejado
de tener yo un deseo de una relación contigo. Y solamente te busco por lo que das, para que me quites, para que me pongas. Entonces, Dios, por favor, cuídame. Y si ya has empezado a dar pasos en la inmoralidad, si ya tus ojos andan libremente viendo lo que sabes que no debes ver o oyendo lo que no debes oír, entonces el debilitamiento está más avanzado de lo que piensas. Y la caída es inminente y la disciplina vendrá. Espero como Semaías estar hablando antes de tiempo. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias por haber abierto delante de mí esta luz. Realmente has puesto en mi corazón un deseo de revisar, de arreglar, de corregir. Un ardiente afecto por velar en tu palabra. Yo te ruego, por favor, que esto lo lleves a toda la iglesia, que prepares a tu iglesia para el encuentro contigo. Que la limpies, que nos limpies de motivaciones y de intenciones incorrectas en nuestro corazón. De acercarnos a ti únicamente como mercaderes, a tratar de sacar provecho comercial de ti. Provecho para nuestra salud, provecho para nuestra economía, para nuestras relaciones. Buscando lo que Dios da y no buscando al que da. Por favor, Padre, enséñanos a tener una relación contigo, enamóranos de ella, haznos vigilantes de ella. Que el pecado no sea opción, que sea una ofensa más bien por el celo que pones en nosotros de vigilar la comunión contigo. Y Dios, yo te quiero rogar, si alguien en esta reunión definitivamente no tiene una relación contigo porque no te ha conocido, que se atreva a clamar, a pedirte que le perdones por su indiferencia, que le perdones por sus pecados y que te invite a entrar en su corazón como un sello de tu perdón. Te ruego, Dios, además que prepares nuestros corazones para la enseñanza del próximo domingo. Y que esto solamente sea una enseñanza, quizá una advertencia que llegó a tiempo y no una profecía que se cumplirá. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.